Bendiciones, hermanos de la Primera Asamblea de Dios de Victorville, California, y todos nuestros hermanos alrededor del mundo que estén viendo esta escuela dominical, que tengan la oportunidad de aprender juntamente con nosotros. Sean bienvenidos. Le damos gracias al Señor por un nuevo día, por esta oportunidad de vida y de salud que nos da para aprender de la palabra del Señor. Y como siempre, le pedimos que comparta el video. ¿No? Prepare su Biblia, tenga la lista ahí, porque vamos a empezar nuestra clase. Tenemos una clase muy interesante que se llama Un pueblo que discierne y persevera. Un pueblo que discierne, o sea, un pueblo que distingue, un pueblo que persevera, que permanece firme. ¿Ante qué? Ante las falsas enseñanzas, ante las falsas doctrinas. Como cristianos, nosotros debemos adherirnos siempre a la sana doctrina. Y la sana doctrina se encuentra en la palabra del Señor. Ahí está la sana doctrina. Entonces vamos a mirar nuestro verso clave que está en Judas, en el verso 3, y dice de la siguiente manera: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Le era necesario a Judas escribir en este momento que desde la historia, porque los cristianos estaban siendo atacados con falsas enseñanzas. Y esta carta fue escrita con ese propósito de defender la fe apostólica contra las falsas enseñanzas que estaban surgiendo en la iglesia. Estaban enseñando que todo lo material era malo y lo espiritual era solamente lo bueno. Por consiguiente, ellos estaban cultivando lo espiritual, mientras que permitían a su carne hacer lo que se les diera la gana. Se les hacían lo que ellos quisieran y se les viniera a la mente, y siendo así, bueno, hacedores de pecados grandes, ¿verdad? Estaban siendo culpables de iniquidades, de pecados grandes delante del Señor. Todo pecado es grande, ¿verdad? Todo pecado es pecado. Pero llevaban a hacer a cometer cosas indebidas delante del Señor. Y esta carta va dirigida a los cristianos que estaban siendo acosados en ese momento por los falsos maestros inmorales, codiciosos, orgullosos y fomentadores de divisiones. Así es que esto es lo que estaba pasando en el momento que Judas escribe esta carta. Y Judas, si usted lee un versículo anterior, dice que él quería escribirlos acerca de la salvación que ellos tenían en común, de esa salvación a través de Cristo. Pero viendo el problema, la situación del momento, él les anima a defender esa fe que les había sido ya enseñada. Entonces, vamos a continuar. Mira, hay algunas falsas enseñanzas que son fáciles de distinguir y otras que necesitamos el discernimiento de parte de Dios. Por eso es que Dios nos llama a que seamos diligentes al estudiar las Escrituras, que estudiemos la palabra del Señor, que tengamos comunión con Él para que el Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya enseñando a nosotros que también qué es lo que está malo, qué enseñanza no es correcta. ¿Para qué también? Para que nosotros podamos refutar esas falsas enseñanzas. Entonces, desde el principio de la historia de la iglesia, los falsos maestros estaban activos. Pero qué decir si nos vamos al Antiguo Testamento también. En el huerto del Edén, ahí surgió el primer falso maestro, surgió la primera falsa enseñanza. Y fue Satanás. Satanás que quería engañar a Adán y Eva porque él quería torcer, y lo torció, ¿verdad? Quería torcer los claros mandamientos que Dios le había dado a la primera pareja para que ellos cayeran en tentación. Y Adán y Eva cayeron en esa trampa y pues por ende la raza humana hemos sufrido desde entonces. Entonces, mire, Satanás dice la Biblia, y si usted lo mira en su casa, que la serpiente, hablando de Satanás, era astuto, más que todos los animales del huerto. Así es que él le hace una pregunta, y esa pregunta que el enemigo le hace a Eva estaba diseñada para insinuar que Dios no era Dios, que no era un Dios bueno, que no era justo. ¿Por qué? Porque le estaba poniendo límites. Le estaba poniendo límites de no comer de uno de los árboles, porque ni eso sabía, no sabía de cuál de todos. Pero él engañó a Eva. Y mire, él primero, no le voy a contar toda la historia completa, usted la puede leer, le estoy nada más parafraseando. Satanás primero cuestiona la verdad. Dice, con que Dios ha dicho.
con que Dios ha dicho. Después niega la verdad y dice, no, no es cierto que te vas a morir, no es cierto. Después la reemplaza, dice, sino que tú vas a ser como Dios. Por eso Dios no quiere que coman de ese fruto. Entonces, los falsos maestros, mire, se centran en sus propios beneficios y están dispuestos a engañar y a explotar. ¿Para qué? Para su conveniencia, para lograr lo que ellos quieren. Y a través de los años, a muchos cristianos se han esmerado para hacer frente a esas enseñanzas equivocadas. Muchos de estos falsos maestros tienen éxito. ¿Por qué? Porque son carismáticos, son persuasivos, tienen don de gente, tienen palabrería, ¿verdad? Tienen facilidad de palabra e incluyen ciertas verdades en lo que dicen. Porque para que la gente les crea, tienen que incluir cierta verdad de la palabra del Señor. Sí, y después ellos la van torciendo, la van tergiversando de acuerdo a lo que ellos quieran lograr. Y una de las características importantes de algunas sectas modernas es la completa devoción de los miembros a su líder. Aquí la devoción no debe ser hacia ningún hombre, hacia ningún hombre. La devoción solamente la tenemos que tener a Dios y nada más. Entonces, los miembros de estas sectas usan sus fortalezas, sus recursos para satisfacer las demandas del líder. Y los maestros falsos usan las escrituras para justificar sus acciones, lo que ellos están haciendo. Así es que nosotros vamos a examinar en esta tarde las instrucciones que nos da el apóstol Pedro y nos da Judas a la luz de la palabra, para que también nosotros no seamos engañados y para que también podamos ayudar a alguien más que esté en este error. Pero mire, antes de entrar yo le puedo decir, ¿cómo podemos evitar nosotros los cristianos ser engañados? Primero nos podemos centrar en algunos principios, nada más les voy a dar 3. Primero, los líderes piadosos no exigirán obediencia ciega a sus enseñanzas. Fíjese, nadie, ni un líder que teme a Dios, que se basa en la palabra del Señor, le va a pedir obediencia ciega. Obediencia ciega no le podemos tener a ningún hombre, solamente a Dios. ¿Por qué no podemos tener obediencia ciega a ningún hombre? Porque son iguales que nosotros, son falibles, fallan. Entonces, si una persona le pidió obediencia ciega, desde ahí está mal. Sino que un líder piadoso, mire, le va a explicar con respeto y con sinceridad y con amor las bases bíblicas de lo que está enseñando. También debemos observar cómo los líderes motivan a las personas. Apelan a su naturaleza pecaminosa, es decir, a cosas como la codicia, el placer, el poder, con el solo fin de manipularlos. Les está dando por su lado lo que les gusta. O apelan a ideas nobles y canalizan todas las donaciones, todo lo que hagan, todas las actividades a través de su organización, que eso es lo mejor, eso es lo más óptimo, de que todo se canalice a través de una organización para que haya claridad en todas las cuentas, para que nadie abuse del manejo del dinero. También examinar hacia dónde nos llevan, o sea, nos desafían a rendirnos plenamente a Cristo, al señorío de Cristo, o la intención de ellos solamente es ganar más y más y más seguidores. Porque pues entre más gente tengan, obviamente, por más pronto van a lograr lo que ellos quieren, el propósito que tienen a través de lo que les van a enseñar. Entonces nosotros podemos evitar eso. Vamos a mirar el punto número 1, que es rechazar la enseñanza falsa. Vamos ahí a Segunda de Pedro capítulo 2, el verso 1. Rechazar la enseñanza falsa. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucias herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Aquí dice, Pedro, que en Israel también hubo falsos profetas. Y solo yo por mencionarles rápidamente un ejemplo, en Primera Reyes, capítulo 22, usted lea la historia en su casa, hubo un rey que se llamaba Acab, el rey de Israel. Y dice que Josafat, el rey de Judá, vino a juntarse con él, a hablar con él y quería compartirle que fueran
hacer guerra contra Ramot de Galat. Y dice que ahí había 400 profetas, los cuales pues eran profetas falsos. Y le decía, si tú sube, Dios, Jehová ya te ha dado la victoria, Jehová te ha entregado ese Ramot de Galat en tus manos. Y Josafat como que no se quedó muy contento, pero dijo, ¿habrá alguien más a quien podamos consultar? Y acá le dice, sí, hay otro que se llama Micaías, pero yo lo aborrezco porque a mí nunca me profetiza cosa buena, sino siempre me profetiza lo malo. Bueno, lo mandan traer, la historia sigue, lo mandan traer, y el que lo manda a traer le dice, mira, están profetizando esto, así es que tú profetiza lo mismo. Y Micaías le dice, yo solo voy a decir lo que Jehová quiere que yo diga. Así lo estoy parafraseando. Entonces cuando él llega le dice, bueno, ¿qué me tienes que decir? Le dice el rey. Y Micaías le dice, pues sube, Dios, Jehová ya te ha dado la victoria. Y le dice, ¿ves? ¿Por qué no quiero consultarlo a él? Porque no me dice la verdad. Micaías tal vez en ese momento usó un tono sarcástico para decirle esto, porque él quería oír lo que él quería oír. Y mucha gente es así. No quiere oír la verdad, quiere oír lo que les conviene, lo que les favorece, lo que a ellos les gusta. Y cuando ya Micaías le dijo, bueno, pues ahora sí, ¿verdad? Le habló lo que Jehová le dijo, que él miraba a Israel caer y pues miraba derrota completamente. Y para finalizar esta historia, lo metieron en la cárcel porque no le gustó lo que le había profetizado. Entonces mucha gente busca a los falsos maestros para que le digan lo que ellos quieren oír, lo que les suena bonito a su oído. Y así es que, mire, ¿de dónde vienen los falsos maestros o los falsos profetas? Pueden venir de afuera, como Judas lo explica y nos lo enseña, o pueden surgir de adentro, como Pedro lo menciona aquí en la carta que estamos leyendo. Y los falsos maestros son capaces de causar grandes problemas, grandes estragos en medio del pueblo de Dios. Y son más peligrosos los que surgen dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque se ven como nosotros, se ven como cristianos, actúan como cristianos, hablan como cristianos, llevan una vida como si fueran cristianos. Entonces ellos tienen características, ¿verdad? Tienen una vida que no está basada en la piedad, tienen una vida que no está basada en el temor de Dios, tienen falsas enseñanzas y tienen una falsa manera de vivir. ¿Y qué es lo que ellos quieren lograr? Bueno, desviar a las personas de la verdad, desviar a las personas del evangelio, ¿usando qué? Usando mentiras y disfrazándose de lo que ellos no son. Esto es lo que hacen los falsos profetas. Vamos a seguir adelante leyendo. Ahí en Pedro, en el verso 2, dice, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Habrá mucha gente sigue a estos falsos maestros. Porque la falsa enseñanza no comienza con algo descaradamente incorrecto. Porque es posible que comience con un concepto que contenga la suficiente verdad bíblica para ser aceptable. Pero un falso maestro puede usar la escritura, como lo mencioné anteriormente, como fundamento, pero la escritura puede ser sacada de contexto, puede ser torcida, puede ser manipulada para acomodarla a su opinión, para acomodarla como a ellos les convenga. Ahora, ¿qué es un falso maestro? Es aquel que conoce la verdad, pero de forma deliberada enseña una mentira con algún propósito. Ese es un falso maestro. Conoce la verdad, pero de forma deliberada enseña una mentira con algún propósito. Él tiene un propósito, él quiere lograr algo y son usados pues también por el enemigo para que alejar a las personas de su fe en Cristo. Y habrá muchos que los van a seguir. Y esos falsos maestros y las falsas enseñanzas han estado dentro de toda la historia. Y ellos han estado y están entre los cristianos. Ellos se introducen encubiertamente creencias contrarias a la palabra de Dios. Y ellos niegan a Cristo que los compró, atrayendo sobre sí destrucción
rápida. Porque aquí dice que ellos van a negar, en el verso 1 dice que hasta negarán al Señor quien los compró, porque quiere decir que ellos conocieron al Señor Jesucristo en un tiempo, pero lo van a negar y ¿qué atrajeron a su vida? Destrucción. Y eso es lo que va a venir para ellos, destrucción. Ellos logran que muchos sigan sus prácticas vergonzosas. Y por esta causa se habla mal del evangelio, se habla mal del camino, se habla mal del camino de la verdad y del cristianismo. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado alguna vez, no, yo ya no voy a esa iglesia porque a mí me hicieron esto, porque a mí me hicieron esto. Y aunque nosotros le digamos, no, pero mire, nosotros enseñamos la palabra del Señor. No, es que a mí me lastimaron tanto y me hicieron creer esto, que abusaron de mi buena voluntad. Entonces hay gente que los falsos maestros han hecho que vendan sus propiedades con tal de ellos obtener un beneficio. Les cobran por un milagro, les dicen, tú quieres ser sano y le ponen una cantidad y a veces es una cantidad exorbitante, ¿verdad? Algo grande, porque no piden cosas chiquitas, piden cosas grandes. Entonces, si nosotros vamos al evangelio, es por eso que nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor. Vamos a los evangelios, que ahí nos habla del ministerio de Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca cobró por un milagro. Nunca cobró por la sanidad que Él hizo a ninguna persona. No le pasó el bill a Pedro por sanar a su suegra. No cobró por nada. Porque ese no era el reino que Él traía, no era la enseñanza que Él venía a dar. Al Señor Jesucristo venía a enseñarnos ese amor, ese reino de amor, ese reino de verdad y salvación para todos. Así es que si a usted a alguien le dice, si tú quieres que yo ore, tráeme esta ofrenda, esta suma, lo están engañando. Mire, Dios no necesita que le paguemos ni un favor. Él solamente desea que nosotros vengamos humildes de corazón y nos acerquemos a Él confiadamente y que tengamos fe que Él lo hará y Dios va a obrar en esa necesidad que nosotros tengamos. Mire, los falsos maestros son expertos en la avaricia, o sea, son ávaros, entre más tienen, más quieren. Comercializan el evangelio, acrecentan sus ministerios y la opulencia en que viven, o sea, viven muy bien porque tienen mucho dinero, pero están destinados a la condenación y a la destrucción por lo que están haciendo comercio del evangelio, lo que Dios, desaprueba. Ahora vamos a mirar el verso 4. Mire, y el verso 4, del 4 al 6, nos da unos ejemplos. Tal vez no lo voy a leer porque por el tiempo, para ahorrarnos un poquito de tiempo, usted léalo ahí en su casa. Pero en esos versículos del 4 al 6 nos está dando unos ejemplos del juicio que Dios trajo por el mal comportamiento. Dice que trajo juicio sobre los ángeles, trajo también el diluvio, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Miramos el juicio que vino en los tiempos de Noé. Dice que el pecado era tan grande que subió a la presencia de Dios, a tal grado que Dios, la Reina Valera dice que Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Pero es que no él se había arrepentido, sino que a Dios le dolió en su corazón el comportamiento del ser humano que de continuo está a hacer lo malo. Entonces, él iba a traer juicio en ese momento, en el tiempo de Noé, pero les dio oportunidad. Noé les hablaba que Dios iba a traer un diluvio y que se subieran al arca. Y ahora nosotros no tenemos un arca física, pero el arca es Jesucristo. Y está también dándonos la oportunidad a todos para que entremos en esta arca, en esa salvación que Cristo ofrece. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que les pasó a estas personas. No oyeron y solamente 8 personas fueron salvas en el tiempo de Noé, que fue Noé y su familia. Y el juicio vino por las personas y todas perecieron. También hablamos de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Era un pecado también grande delante de los ojos de Dios. Y estaba Lot y Dios lo salvó porque Lot era justo. Era justo en cuanto que no hacía lo que hacían los de Sodoma y Gomorra, aunque tomó mala decisión, ¿verdad? De escoger mal el lugar donde él quería vivir,
pero en cuanto a las acciones, él era un hombre justo. Y estos versículos nos da a nosotros un ejemplo de que el Señor trae juicio sobre aquellos que hacen lo malo y trae liberación a aquellos que son justos, que obedecen la palabra del Señor. Y el Señor nos va a librar de las tentaciones que pasamos, pero los injustos van a sufrir el juicio de Dios. Ahora vamos al segundo punto, viviendo a la luz del regreso de Cristo, viviendo a la luz del regreso de Cristo. Y aquí el inciso dice: no se dejen engañar, no debemos dejarnos engañar. Por eso es necesario que no se pierda la escuela dominical. Amén, para que aprendamos todos juntos, no dejemos engañarnos. Pedro, mire, aquí el apóstol Pedro, vamos ahí al capítulo 3, en el verso 3, al verso 3 dice: sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Iban a venir burladores que se van a reír, que se van a mofar de la verdad que está en la palabra. No van a creer, van a decir estos ingenuos lo que creen, lo que le están enseñando. Muchos dicen: ya les lavaron el cerebro, ¿verdad? Pero no, Pedro ya sabía que a Dios el Espíritu Santo le estaba revelando lo que iba a pasar, y en ese momento también él estaba pasando ese problema de los falsos maestros. Dice el 4, dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. O sea, se reían y decían: ¿dónde está que Cristo iba a venir? Si no lo miramos, Cristo no ha venido. Desde hace mucho se predica eso y hasta ahorita Cristo no ha venido. Y esto no dista mucho de la realidad de la época en la cual nosotros vivimos. Muchos se ríen y dicen: "Guay, desde que mi abuelita estaba viva decía que Cristo iba a venir, y hasta la fecha ya se murió mi abuela, ya se murió y no ha venido". Entonces se burlan porque no creen que Cristo va a venir, pero nosotros sí creemos. Y Pedro aquí no estaba tratando de establecer un calendario del regreso de Cristo, ni de los eventos que iban a ocurrir. Más bien quiere advertir a los creyentes que nos mantuviéramos siempre enfocados, que nos mantuviéramos firmes en el regreso de Cristo, porque va a pasar, es inminente. Queramos o no, el regreso de Cristo va a pasar. Y que evitemos así las trampas de un mundo que se burla o ignora su venida. Muchos ignoran su venida, muchos se burlan por ignorancia y unos se burlan a sabiendas que va a pasar. ¿Por qué? Porque no lo han creído de corazón. Entonces, nosotros como cristianos nunca debemos de dudar lo que dice la palabra del Señor. El Señor dijo que va a regresar, así como Él se fue, Él lo va a hacer, porque Dios no miente y Dios siempre cumple lo que Él dice. Y el diluvio nos mostró a nosotros que Dios juzga a la humanidad por su maldad y por su rebelión contra Él. Su palabra nos declara a nosotros que Él va a juzgar nuevamente a este mundo. ¿Por qué? Por el pecado también, por ese pecado tan grande que hay. Pero ya no va a ser destruido con agua, sino ahora va a ser destruido por fuego. Pero Dios también promete al creyente, aquel que persevera, aquel que discierne y que está firme, que le promete una victoria hermosa, una victoria divina sobre toda la fuerza del mal. Y los que confiamos en Dios vamos a mirar con nuestros propios ojos esa victoria, y vamos a mirar que el Señor Jesucristo va a venir y vamos a verle cara a cara. Qué hermoso va a ser ese día, pero tenemos que permanecer fieles y no dejarnos engañar por ningún falso maestro que nos quiera venir con otro cuento, ¿verdad? Con otra cosa que no está en la palabra del Señor. Y sigue diciendo aquí el verso 5. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Fíjese, o sea, la destruyó con agua. Y sigue diciendo, y si ahorita vamos a seguir leyendo, pero mire, el Señor, lo que es verdad es que el Señor va a regresar a pesar de los burladores. Las características de los burladores: son ignorantes, son sensuales, propagan duda y afirman que la vida continúa como siempre.
Esas son las características de los burladores. El Señor regresará para recompensar o para castigar, porque Él tiene el poder de hacer eso, ¿verdad? Tiene el poder de destruir al mundo y de volver a hacerlo nuevo. El Señor va a regresar en el tiempo desde la perspectiva de la eternidad. ¿Por qué? Muchos piensan que Dios está tardando. Ay, no, es que ya se tardó tanto, y es que no es cierto, entonces no va a venir. Vamos a mirar lo que dice el verso 8 y el verso 9. Dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Qué hermoso es el Señor. Él es paciente. Hay que saber que la tardanza del regreso de Cristo, en realidad, hermano, es un producto de la gracia de Dios, de la gracia y la misericordia de Dios, porque Él no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, todos vengan al conocimiento de Cristo. Respecto al inconverso, Dios no quiere que nadie se pierda. Y respecto al cristiano, ¿qué es lo que quiere para nosotros? Que no nos apeguemos a este mundo, ni al sistema de este mundo. Vivimos en este mundo, así como Jesús oraba por nosotros, ¿verdad? Somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso el Señor oraba por nuestra vida, por nuestra alma, para que el Señor nos ayudara. Entonces vivimos en un mundo pecaminoso, pero no pertenecemos a este mundo. Este mundo va a ser destruido. Entonces, ¿qué también quiere Dios? Que proclamemos el Evangelio fielmente, como la palabra lo dice, sin ponerle ni quitarle, y ser un ejemplo ante un mundo caído, y procurar ser hallados sin mancha e irreprensibles y en paz. ¿En paz con quién? En paz con Dios, en paz con todo el mundo y en paz con nosotros mismos. Eso es lo que dice el verso 12, 13 y 14 del capítulo 3 de segunda de Pedro. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. No quiere que nadie se pierda. Dios es lento para la ira y es grande misericordia, no porque Él se haga de la vista gorda, que deje pasar tanta cosa, no, sí, sino que en su amor Él sigue extendiendo la gracia para que más personas conozcan a Cristo. Así es que comparte esta clase para que más personas escuchen también esta clase del día de hoy. Debemos nosotros vivir bajo la expectativa de la venida de Cristo. Tenemos esa responsabilidad de estar esperando al Señor Jesucristo, su regreso. Los escépticos declararon burlonamente, se burlaban, que era una tontería que Cristo iba a regresar en los tiempos de Pedro. Después de todo ya había pasado mucho tiempo, ¿verdad? Dijo, no va a regresar. Pero como cristianos, nosotros nos queda permanecer vigilantes, permanecer fieles al Señor. ¿Por qué? Tenemos que cuidar nuestra vida porque nadie es inmune al mal. Todos estamos propensos a caer en alguna tentación. Entonces hay que vivir agarrados de la mano del Señor. Hay que vivir en comunión con Dios para que las acechanzas del enemigo nosotros podamos resistir y Él se aparte de nosotros. La palabra del Señor dice, el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Entonces nosotros tenemos que mantenernos firmes en el Señor y vivir como al Señor le agrada. Como al Señor le agrada que vivamos una vida en santidad, una vida diligente delante de Dios. Y como lo mencioné ahorita, que seamos hallados sin mancha, sin nada que nos puedan decir irreprensibles, ¿verdad? O sea, nada que nos puedan reprochar, y en paz con nuestro Dios. Y qué hermoso es poder estar en paz con Dios y en paz con toda la gente, con toda la gente. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos en esta hora contendiendo siempre también por la fe. O sea, que defendamos la fe. Hay que defender la fe, hay que estar alertas. Las falsas enseñanzas están a la orden del día. Nosotros no podemos dormirnos. El diablo no duerme, mire, y nosotros a veces estamos, como decimos, ¿verdad? Un dicho, dormidos en los laureles, en nuestros laureles. Pero no debemos de dormir, debemos de estar alertas.
ahí en el libro de Judas, vamos a mirar, este es el punto número 3, contendiendo por la fe. La razón por la cual debemos defender sabia y valientemente a la fe. ¿Por qué? Porque hay falsos maestros que se infiltran en la iglesia sin ser notados. No nos damos cuenta a veces. Los falsos maestros viven vidas impías. Los falsos maestros no creen ni enseñan la verdad del evangelio. Vamos a leer ahí en el verso 3 y 4 de Judas. Dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Mire lo que estaban enseñando estos falsos maestros, que vivieran como les daba la gana, que podían llevar una vida inmoral y no iban a tener repercusiones, no iban a tener ni un problema de ningún tipo. Pero nosotros somos llamados a defender la fe. Y contender, mire, proviene del griego, esa es una palabra bien difícil, epagonizastai. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero así es. Viene del griego, que significa agonizar. Esto implica que contender es un trabajo duro, es un trabajo diligente. Y contender ardientemente por la fe no es pelearnos con la gente. No es pelearnos, no es agarrarnos del chongo, ¿verdad? Por defender lo que la Biblia dice. No, es simplemente enseñarles la verdad de Dios. ¿Cómo? Con amor, con mansedumbre, con buenas palabras, con buena actitud. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24, dice... al 26, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos de la a voluntad de Él. Fíjese, Dios quiere que nosotros contendamos con amabilidad, enseñarles, corregirles en amor, porque puede ser que ellos se arrepientan. Puede ser que ellos se arrepientan y así escapen del lazo del enemigo. Entonces, nuestro propósito al contender, al defender el evangelio, es primero llevar a la persona al arrepentimiento. Después, al reconocimiento de la verdad y a ser libres de las garras de Satanás. Ese es el propósito por el cual nosotros debemos de contender por la fe. Recuerde lo dicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En relación a los apóstatas, a los falsos maestros, que estos causan divisiones, se dejan llevar por sus propios instintos y no tienen al Espíritu Santo. De plano no lo tienen otro espíritu, pero no es el de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar en el Espíritu Santo. Y ahí, Efesios 6:18, usted léalo en su casa si quiere apuntarlo. Tenemos que orar todo el tiempo. Tenemos que orar en el Espíritu Santo para que el Señor nos dirija. El Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Porque nuestra fe se tiene que fortalecer. Ahora, no deje que su fe sea distorsionada por cualquier persona que quiera enseñarle otra cosa contraria. Nosotros debemos de permanecer en lo que se nos ha enseñado, en lo que hemos creído. Mucha gente dice: es que mi religión es la verdadera. No, ninguna religión tiene la verdad. La verdad está en la palabra del Señor. La verdad está en Cristo Jesús. Esa es la verdadera verdad. Cristo Jesús, la palabra del Señor. Ahí está todo lo que nosotros debemos de saber. El verso 20 dice: pero ustedes, de ahí de Judas, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Fíjese, tenemos que tener
compasión de los que no están firmes en la fe. Judas destacó en ese libro, es un solo capítulo, usted lo puede leer, destacó varias señales de los falsos maestros. Primero, se infiltraron, ya lo dijimos, en la iglesia sin ser notados. Se infiltraron ahí. Nadie lo reconoció. Judas reconoció que estos falsos maestros vivían vidas impías, mientras que predicaban un mensaje que sonaba cristiano, usaban la gracia de Dios como permiso para satisfacer sus deseos. Y la señal más clara que exponían los falsos maestros era que no creían ni enseñaban la verdad del evangelio. Más bien estaban enseñando falsedades acerca de la naturaleza de Dios y específicamente de Cristo. Estaban enseñando cosas falsas, doctrinas falsas, tal y como lo vivimos hoy en día. ¿Cuánta doctrina no hay falsa? ¿Cuánta doctrina no hay errónea? Entonces ustedes podemos mirar un montón de videos en el YouTube y uno se queda asombrado. Que la piscina santa, que el palo santo, y le pegan y lo avientan, y un montón de herejías que están siendo enseñados. Y la gente es engañada, ¿por qué? Porque no conoce, se conforma solo con oír y no estudiar, no indaga, no filtra todo lo que escucha. Vaya, congréguese a una iglesia, hermano. Yo le invito a que se congregue a una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se predique la Biblia, donde haya líderes piadosos, líderes que aman a Dios, líderes que lo van a llevar en un buen camino y que lo van a dirigir a la eternidad, hacia Cristo, no a alguien que vaya a destruir su vida y que al final usted no va a mirar esa gloriosa vida que Dios nos tiene preparado. Entonces no siga a los falsos maestros. Ayudemos a los que están en ese caso. Mantengámonos en el amor de Dios. Ya lo leímos, el verso 21. Hay que fortalecer a los demás. Hay que rescatar a los que van rumbo al infierno. El verso 23 nos dice, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. O sea, amémoslo, rescatémoslos, enseñémoslos, guiémoslos, ayudémoslos en amor, pero no compartamos su vida mala que llevan delante de Dios. Seamos compasivos con los que comienzan a dudar de la verdad y enseñémosle con la Escritura. Con la Escritura podemos nosotros enseñarles lo que Dios quiere para nosotros. Vamos al discipulado en acción para terminar esta clase del día de hoy. Dice el discipulado en acción, ahí usted lo tiene en su guía. Dios nos ha dado su palabra como nuestra norma de autoridad, fe y conducta. Dios nos llama a estudiarla diligentemente para entender y compartir una sana doctrina. Ore que Dios le dé discernimiento para reconocer las falsas enseñanzas cuando las escuche. Busque oportunidades para compartir la verdad del Evangelio a otros y valore el estudio bíblico que nos enseña la verdad de las Escrituras. Valore estas escuelas dominicales donde se está enseñando la verdad de la palabra del Señor, la verdad acerca del Señor Jesucristo. Entonces, esta fue nuestra clase del día de hoy. Seamos un pueblo que permanece firme, discerniendo en todo tiempo y sobre todo ayudando también a los demás. Vamos a darle gracias al Señor y oramos al Señor por esas personas que en estos momentos están siendo discipuladas por falsos maestros, para que el Señor abra su entendimiento, para que haya alguien, tal vez si nosotros las conocemos, podamos nosotros hablarles y enseñarles que ellos miren la realidad de la palabra y ya no sean más engañados, ya no sean más estafados y no sean más dañados en su corazón. Gracias, Padre eterno, te damos por esta clase, Señor. Una clase, Señor, que nos confronta también, Señor, con la realidad en la cual vivimos y nos confronta con la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a ser un pueblo firme, un pueblo que sigue tu palabra, que sigue tu enseñanza, que se mantiene, Señor, discerniendo, Señor, la verdad todo el tiempo con tu ayuda, Espíritu Santo. Pedimos que tú nos sigas dirigiendo, Espíritu Santo, a toda verdad y a toda justicia, porque nosotros
Solos no podemos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Pedimos por aquellos, Señor, que están siendo mal enseñados, Señor. Ayúdalos a que salgan, Señor, de esas falsas doctrinas, Señor, de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, Señor, y que ellos puedan mirar, Señor, la verdadera, Señor, vaya la redundancia, tu verdad. Que ellos puedan mirar la verdad a través de las escrituras, Señor. Que ellos puedan mirar la realidad de lo que tú quieres, no de lo que les ha enseñado un hombre avaro, un hombre codicioso que quiere lograr solo sus fines para enriquecerse él. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. Ayúdanos, Padre eterno, y líbranos del mal, Señor. Gracias te damos en esta hora. Los bendigo en esta tarde. Dios les bendiga y los esperamos en la siguiente clase de la Escuela Dominical.